Por un lado, hay que entender primero que obviamente que nos indigna, que nos duele y que ninguna condena hubiese alcanzado a cubrir el desastre que generaron estos delincuentes, ¿no? Pero, digamos, en causas absolutamente ajustadas a derecho, las penas se cumplieron en la medida en que fueron dictadas. El caso de Ricardo Jaime es diferente a los anteriores porque cuando la Cámara de Casación confirma las 21 condenas de 2015, a Ricardo Jaime le quitan 2 años sacando la figura del estrago culposo por el que había sido condenado en el primer fallo. Entonces eso hace que cuando la Corte Suprema deja firmes las condenas del resto de los condenados, él queda un paso atrás. Esto es un poco también lo que decía Martín recién. Por la condena de 11 quedan 2 condenas que tiene que dejar firme la Corte Suprema de Justicia. La de Julio Devido, por administración fraudulenta, 5 años y 8 meses, y la de Ricardo Jaime, que tiene 6 años de condena. De todas maneras... ¿Te indigna, te duele, te molesta? Y un poco de todo. Mira, Esteban, si yo te pregunto, ¿cuántos años de máxima tiene la administración fraudulenta de bienes del Estado? O sea, 6 tiene, ¿no? 6 tiene Sacker. 6 años. ¿Cuántos años tiene el estrago culposo? 5. El máximo de condena para los responsables de la muerte de... Y hago una corrección que para nosotros no es menor. Las víctimas fueron 52 porque hay una bebé que murió en el seno de su mamá. Es verdad, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Es ridícula. Está muy bien eso, la corrección que me hiciste, ¿eh? Sí, es una cuestión, es un sentimiento perfecto, para nosotros. Excelente. Humita es una más de los fallecidos. Claro. El tema es cómo la política va a regular a futuro quienes en el uso de la función pública delinquen robando el dinero de todos los argentinos. Porque la administración fraudulenta tiene 6 años, una cantidad de años bastante menor a robos con arma de fuego en un almacén, por ejemplo. Entonces, en algún momento la política se tendrá que poner los pantalones largos y quien, o por convicción o por el peso de la ley, entienda que robar no es gratuito y claramente tiene que haber una modificación en varios puntos de lo que es el desarrollo de las causas penales referidas a robos al Estado. Sí, pasaron 11 años, ¿no? Sí. Sí, se cumplieron hace un mes. Un mes. Un mes, un ¿no? mes. Menos de un mes. Hace un mes no hay nadie detenido, hay una herida abierta, indudablemente para 52 familias hay una herida abierta. Nadie pidió perdón además por esto, ¿no? ¿Alguien pidió perdón? No. ¿No? Es que, mira, yo siempre digo lo mismo. Yo no quiero pensar como ellos porque ninguno de los familiares tenemos absolutamente nada que ver con el sentido de empatía con el otro que tienen estos personajes. Porque si vos pensás en Jaime, en Schiavi, en Devido, en los Sirigliano, que licuaron miles de millones de pesos de tuyo, de tu familia, de tu hermana, de la familia de cada uno, de la mía, en empresas del grupo Sirigliano sin ningún tipo de control, mientras se denunciaba que los trenes se venían abajo. Se veían además que se venían abajo. Se veía. Se veía. Y los trabajadores hablaban de un cromañón ferroviario y los acusaban y los encarcelaban, como fue el caso de Sobrero, y denunciaban los usuarios de una manera cotidiana, y yo fui usuario durante muchísimos años del tren Sarmiento, y se veía que, como decía Sobrero, el cromañón ferroviario iba a ocurrir, ocurrió, y mientras tanto se robaba y se robaba y se robaba. Vos sabés que de los Sirigliano, por ejemplo, los trenes destruidos los mandaban a arreglar a su propia empresa Enfer, Emprendimientos Ferroviarios. Entonces ellos cobraban los subsidios, no arreglaban los trenes, entonces los mandaban a Enfer, el Estado les pagaba, cobraban por Enfer y cobraban los subsidios. Mientras tanto, la vida de los usuarios pendía de un hilo hasta que llegó el 22 de febrero de 2012. Sí. Entonces la indignación viene por ahí. ¿Cuándo será el año en que exista esa bisagra en el que toca un peso del pueblo argentino tiene 25 años preso, efectivo y sin ningún tipo de reducción? Quiero de nuevo con esto. En ese momento la presidenta de la Nación era Cristina Fernández de Kirchner. ¿Alguna vez te llamó?
La vicepresidenta hizo algunas reuniones con algunos familiares a los que personalmente y junto a la mamá de Lucas decidimos no ir porque la ministra de Seguridad de ese momento, Nilda Garré, responsabilizó a Lucas de su propia muerte porque estaba en una cabina a la que Lucas había podido subir por impericia de la empresa porque estaba no había abierta lugar. Y si por no el había lugar, además, hacinamiento. claro. Entonces, de todas maneras, no teníamos nada que hablar. No teníamos nada que hablar porque no... Sí, pero es una Argentina que no pide disculpas. Yo entiendo y además es válido. A tu hijo mataron, así que si... más válido que lo que decís vos no hay. Pero digo, es una Argentina que no es una matriz. Una Argentina que no pide disculpas. Te digo Nadie algo pide peor, disculpas, Esteban. sí. Te digo algo peor. Argentina aprende a base de muertes. Es verdad. Después reformularon todo. Y ni siquiera estoy seguro que aprenda a base de muertes. Recordemos las grandes tragedias y masacres argentinas. Embajada, AMIA, Cromañón, Beara, Keyvis, 11, la tragedia de Flores, los talleres clandestinos, los cientos y cientos de casos de gatillo fácil en Iron todo el Mountain. país. Iron Mountain. Iron Mountain. Tanta muerte y seguimos sin aprender. Y seguimos sin aprender. Entonces, eso es lo que duele. Y por eso el lema nuestro, digamos, mucha gente nos pregunta, bueno, ya llegaron los juicios, se cumplieron, tuvieron las condenas, se cumplieron las condenas. Nosotros fuimos los primeros garantes. Con Martín hemos recorrido los pasillos de Comodoro Pi durante años, yo como querella y él como periodista. Él sabe que nosotros fuimos los principales garantes de que los juicios fueran absolutamente transparentes. Si vos no querías venganza. Para nada, Dale, para Martín. nada. Mira, te cuento una anécdota. Yo trabajo en la televisión pública hace 29 años. Claudio Sirigliano vivía a 4 cuadras del canal. Y Río Parque. durante muchos años, mientras él estaba libre, yo estacionaba mi auto a metros de su casa. ¿Vos te crees que a mí jamás, en algún momento se me ocurrió ir a tocar el timbre, esperarlo, decir... Para nada, nosotros siempre con la justicia por delante. Por eso, nuestro lema a 11 años y con las condenas cumplidas es que no se repita. Pero no solo que no se repita 11, que no se repita 11, que no se repita Cromañón, que no haya muerte joven, que no haya muerte de inocentes, cuando el Estado es responsable. La inacción del Estado genera una cantidad de muertes. Sí. ¿Schiavi fue el que dijo que menos mal que fue un feriado? Sí. Schiavi había sido, ¿no? Sí. Entonces era el secretario de Transporte en ese momento. Porque si no iba más gente, ¿no? Exacto. Te escucho, Angulo. Un dato y una consulta, Pablo, una reflexión. Sirigliano, el dueño de la empresa que tenía la concesión, era además aportante a las campañas del kirchnerismo, ¿no? Digo, de ahí por ahí cierra para muchos el círculo de por qué no era controlado a pesar de todas las advertencias de distintos organismos que hubo. Y vos nombraste recién muchas otras tragedias. La de 11 tiene una particularidad positiva, si querés, que en 11 años, que parece un montón, pero en 11 años se investigó, se juzgó, se condenó y la justicia recorrió todas las instancias. Sí. En donde fueron condenados, digo, no solo el maquinista, sino que fueron condenados los responsables políticos de ese momento, fueron condenados los empresarios, algo que no siempre suele ocurrir. Eso sí, hasta si querés, con todo el dolor, es un aspecto positivo de lo que Pablo, me dejás, perdón que me cruce por cámara, perdóname, Dino, pero te quería dar la mano porque te tenía de lejos. Gracias por tu ejemplo de lucha, hermano. No, de verdad, porque la mayoría clama tipo, por venganza y vos no. Gracias, de verdad. Yo y cada uno de los familiares somos personas comunes que la vida nos puso en un lugar extraordinariamente doloroso. Cuando vos tocas el fondo, mirás para arriba y lo único que te queda es subir. Y buscar esa luz enorme de ese chico de 20 años, viste, bien allá arriba, como decía mi nieta, que hoy tiene 16 años, cuando tenía 4, mirá cómo brilla la estrella de papá. Que esa estrella y cada una de las otras 51 estrellas, junto con la de Lucas... a tu nieta. No, claro, no sabes lo que eran. Mira qué hermosura de chico. Les podían haber dado 800.000 años y no hubiese alcanzado. Yo siempre digo que los corruptos no llegaron ni a tocarle una uña del dedo gordo del pie. Aún así, no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos
todo el tiempo y los familiares los tenemos a cada uno de los que se fueron todo el tiempo. Por eso nuestro objetivo de justicia es que no se repita y que los encargados de que no se repita entiendan que la seguridad en los trenes, en los boliches, en cada lugar. En la calle. En la calle, hermano, es responsabilidad de todos, porque cuando vos y yo vamos por la calle, yo no sé cómo votas vos, y vos tampoco sabés cómo voto yo ni cómo votan ellos, Sí. pero ¿sabés qué sabemos? Que queremos una Argentina sin inocentes muertos Sí. y con el Estado haciéndose responsable de lo que se tiene que hacer responsable, porque cuando nos subimos a un tren o viajamos en un bondi o caminamos por la calle, somos gente que va a laburar y a hacer grande el país, Pablo, amigo. yo voto para un país que apueste a la educación y que progrese. Ojalá. Gracias por haber venido, hermano. Gracias por la invitación. Gracias. Pablo Gracias a Mengini, todos. un campeón, ¿eh?